Bueno, no nos quitemos tiempo porque tenemos a la doctora ya conectado. Doctora Carmen González, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Señor Rondinel, qué Un gusto. gusto verla después de tanto tiempo, la verdad Sí, no nos es habíamos que tengo una contactado. escuela, he ¿Perdón? hecho una escuela, por eso es que no tengo tiempo. Ah, Pero bueno, ya estamos acá, dígame, ¿de qué hablamos? empezamos por Y Mari un Carmen. saludo enorme a la gente del sur de Tacna, un abrazo inmenso a todos y a cada uno. Dígame. Empezamos por Mari Carmen, ¿cómo la ha visto? ¿Cómo ve a la expresidenta del Yo Congreso? de Mari Carmen hice 3 aproximaciones. La primera es una persona explosiva. No funciona su cerebro pensante, sino que cuando tiene rabia, cólera, simplemente funciona ese cerebro reptiliano que es tan antiguo, ¿no? Entonces, funciona así, es una personalidad explosiva que habla sin pensar y luego pide disculpas. Entonces, realmente es una persona que nosotros decimos muy primitiva. Y se le nota, ¿no? Es una persona que no está cultivada. Cuando usted escucha a una persona diciendo una frase, usted por la voz, usted se da cuenta de la hondura, de la profundidad. Ella no, ella habla superficialmente porque es una mujer sin una mayor cultura, sin preparación, pero además primitiva. Y la segunda aproximación que hice es que la corteza, ella no funciona desde la corteza cerebral. La corteza cerebral es un aspecto del cerebro donde pensamos, comprendemos, planificamos. Ella no. Ella funciona con la subcorteza, o sea, con la parte más primitiva. Entonces, habla lo que se le ocurre, se le provoca empujar, empuja, porque no solo fue un minuto, se le acercó, jaló del brazo a un señor, a un congresista para quedar prácticamente directa, en forma directa con ella, la agarró del brazo, se fue haciéndole señas con el índice, volvió a subir, volvió a bajar y se sentó con alguien y desde ahí se dirigía como si me parecía una no persona, me parecía un animalito. Y luego se dirigía a la señora. Y la tercera aproximación que hago es que ella tiene el espíritu de Gamonal. Como hay tanta gente en el Perú. En el Perú el principal problema es la exclusión. Entonces, las personas que son más blancas, y si es con un poco de dinero, se creen superiores y ven a los cholos como nosotros, o a los indígenas, los ven como seres inferiores. Yo contaba el otro día que fui al banco, señor Rondinel, y me sorprendió ver cómo entraban unos que se veían empresarios o blancos altos de familias buenas, entre comillas, con el pecho elevado y derechos, bien derechos. Y qué triste que todos los demás con la espalda doblada. Es decir, el dolor social de ser marginados, de sentirnos extranjeros en nuestro país, se ha perennizado en nuestra columna y caminamos doblados. Por eso decía yo que a los hijos hay que hacerles que se sientan orgullosos de ellos. Si están sufriendo por hambre, por exclusión, hay que decirles que el país es nuestro y tienen que ponerse fuertes, militar políticamente para poder hacer valer los derechos. Esta señora representa en lo que vimos, ese trozo de espacio donde vimos cómo jaloneaba. Ella no la hubiera jaloneado así a Sigrid Bazán, no hubiera jaloneado así a Lady Camones, ni le hubiera dado miedo seguramente jalonear a la Barbarán o a la Moyano. Sin embargo, la vio como una sirvienta que habrá tenido y la jaloneó a su gusto. Ese es el Perú, esa es la foto del Perú, donde sube un individuo a un carro y de frente le planta el tú al chofer. Y nosotros que tenemos la costumbre de señorear, sí señor, me tratan de tú, tengo que tratar de tú también. Entonces, eso es el Perú. Y qué pena, ese es el Perú, pero tenemos que cambiar. No, tenemos que rebelarnos.
hay que tener la posibilidad de indignarlos, porque además creen de que ellos son los dueños del país. Ellos creen que somos brutos, que los cholos somos unos ignorantes y que ellos son los dueños del Perú. Por eso, el sabor que tuvieron cuando subió Castillo era chicharrón de cebo. No conciben que haya un indígena, al margen del comportamiento de él, pero no conciben cómo este país que es mío, que siempre he hecho y deshecho, porque siempre todos los poderosos, los poderes económicos han estado en el poder, no directamente, pero a través de García, a través de todos casi, excepto Sagasti, creo que todos, hasta militares, todos, nadie se ha atrevido a enfrentarse a los poderes económicos. Entonces tenemos que hacer algo ya, tenemos que molestarnos. No puede ser que se consideren tan inteligentes y hace cuántos años que millones, 9 millones sin agua, y viven en los cerros como en el Neolítico, en la edad primitiva, ¿no? Eso tengo que decir. Ahora, entonces, ese grupo de personas o de gente que maneja el perfil, digamos, de Mari Carmen Alba, es este sector también que desde un principio empezó por no reconocer la derrota electoral porque perdían una gran cuota de poder, un espacio, claro. No soportaban que alguien que no fuera como ellos, e incluso de repente sirviera a ellos o estuviera pegado a sus intereses, llegara a Palacio de Gobierno. Claro, por supuesto, pero además quería decir otra cosa, señor Rondinel, que hay un grupo de personas con la tez un poco más clara y que trabajan como asesores de estos grandes poderes económicos y no reconocen que son empleados y se han mimetizado. Y esa es la clase media y alta, donde se consideran como si fueran ellos de misma clase social. Y hay un montón de, como nosotros, mestizos, cholos, ambos, que creen, defienden otros intereses. Por ejemplo, Norma Yarrow es una morena que probablemente jamás la van a invitar los de sectores A su casa. Jamás. La invitarán para darle gustito, pero nunca la van a invitar a un cumpleaños. No es de ellos. Ella es del grupo de los siervos del país. Y sin embargo, defiende intereses de otros, que da lástima. Cuando yo en el internet o en el Twitter veo que gente que se apellida Huanca, que se apellida Paredes, como yo, o González, defienden a los grandes y no se dan cuenta de su ubicación. Uno tiene, para ser fuerte, usted tiene que saber dónde estoy, qué piso estoy pisando. Eso no quiere decir que yo no quiera ser una profesional que gane mi dinero, pero eso no me va a hacer que yo pierda mi raíz y que no defienda a los que son como yo y que son maltratados. ¿Y entonces qué le pasó a Castillo todos estos meses? Yo creo que Castillo, mire, yo voté por Castillo. Y si yo no supiera de estas cosas que ha hecho, que son fechorías, yo la verdad, porque todo hace sospechar, si yo no hubiera sabido, jamás habría votado por Keiko, volvería a votar. Yo me he sentido estafada por Castillo, porque siento que no era el andino sano que hay en el país. Él ya ha venido contaminado con mañas, seguramente cuando era sindicalista. A veces pienso, señor Rondinel, si a Samir Villaverde, que fue el primero que llegó a los sobrinos, no lo habrán sembrado, porque no puede ser que se haya de repente visto envuelto con un montón de mafiosos. Pero a pesar de eso, la gente lo sigue aceptando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque prefieren uno, creo es mi teoría, es como que es un serrano como nosotros, es un cholo como nosotros. Yo prefiero a él, dirá la gente, que suba un blanco que te va a despreciar, que ha estado años en el país y no ha, atrás de los gobiernos y no ha hecho nada.
Esa es la explicación que encuentro al 5% que ha aumentado. Porque el otro día vi a la teniente alcaldesa Paliza de Arequipa, una chica sumamente inteligente. Ojalá que hubieran muchos jóvenes como ella, y tenía claro, y ella en el fondo lo que estaba diciendo es: yo no voy a atacar a un hombre de pueblo para que después entre un blanquito a maltratarnos. Pero sí tenía una especie de solidaridad encubierta, porque decía ella de que hasta que no le prueben. Entonces creo que hay una solidaridad con el andino, con el serrano, con el cholo. Hay una solidaridad oculta que se disfraza con eso de que hasta que no le prueben. Pero todos sabemos que este señor ha tenido muy poco raíces en valores, y además se ha enloquecido porque también a su familia la ha contaminado. Es como un enloquecimiento que le habrá ocurrido. Pero a pesar de eso, no creo que salga. Yo creo que él va a ser... es como que usted prefiere a uno que roba de su familia que a otro de la familia del enemigo. Y por otra parte, tenemos que saber que nosotros nos molestamos porque nos sentimos estafados. Pero para la gente superior, entre comillas, que se creen superiores, ellos no tienen rabia solo por eso, porque ha subido un serrano y encima que el serrano sea deshonesto, como parece serlo. Entonces tienen rabia por eso, porque ¿por qué no tenían cólera cuando vació el país Alan García? Alan García, Fujimori y otros que le sacaron la plata al país. Claro, y millones, porque él ha sido como un carterista, han entrado, la prueba está que no han sido profesionales. Si hubieras tenido clases de Alan García, nadie lo habría agarrado, y en buena hora, para que la gente sepa que por eso estamos pobres. Claro. Ahora, usted menciona a Samir Villaverde, que es el uno que incluso podría ser sembrado, aunque yo creo que eran pugnas con Carelín por las licitaciones donde se ven enfrentados. Yo creo que los dos, porque Carelín era el que trabajaba con Luz Salgado. Pero otra cosa es Pacheco ya, pues. Claro. ¿No? Claro. O sea, ya llegar a ese nivel ya no es, ya es 1, es 2, es 3, ¿no? Claro. Y los sobrinos y todo. Pacheco es una persona totalmente proclive al delito, pues definitivamente. Y eso, doctora, le choca a la gente humilde, honesta, que se levanta, madruga todas las mañanas para salir a chambear, a trabajar, que llega a colocar a alguien con el que se siente identificado mirándose al espejo y lo manda a Palacio, capacitado o no, lo manda a Palacio, que le puede aguantar errores, equivocaciones, pero no delitos. Ese es lo que más afecta el corazón de la gente, que siembra una esperanza en una persona que puede hacer un cambio, que la gente ha llevado sobre toda su vida un peso sobre la espalda de no tener la igualdad de educación, salud, trabajo, con otros que son como esos que usted dice, que entran al banco internados, ¿no? Claro, pero además, ¿cómo es terrible? Yo creo que cómo meter las uñas a un país donde el pueblo necesita tanto. Es realmente muy indignante y doloroso, pero yo creo que a nivel inconsciente puede haber ocurrido, a inconsciente donde no hay conocimiento, pero ahí está todo guardado. Yo creo que la gente ha escuchado muchas veces de la corrupción, pero cuando ha visto a Pacheco, por ejemplo, creo que habrá comparado inconscientemente que toda la vida se ha hecho eso, y es como que hubiera descubierto de que el ataque también es porque es andino, porque es de antes que se conocieran estas deshonestidades. Recuerde usted que ya le ponían burro. Yo estoy en un chat con gente de mi Universidad Católica de Derecho, y no se imagina usted cómo el trato. Uno de ellos decía, por ejemplo, conversando, decía: yo soy la única, digamos, mujer que soy popular.
pero son mis compañeros y los estimo. Y uno de ellos decía, hay una señora muy elegante de apellido que no es de planilla. O sea que para ellos nuestros apellidos son de planilla porque ellos nunca están en planilla, porque son los dueños. Entonces hay una discriminación espantosa. Ya. Y yo creo que eso está en el cerebro de las personas. Entonces es como que en el cerebro han habido montones de robos y corrupción. Él también. Entonces por esa razón es que no ponen en relieve lo de Castillo. Es la única explicación que encuentro, porque converso con la gente y hay pocos que se molestan, pero la gente realmente muy pobre está ocupada en sus cosas, pero no se detiene porque ya escuchó 1000 veces ese título de que hay corruptos. Eso es lo que creo. Doctora, ¿y el cerebro de una persona que se siente acorralada, cómo funciona en el caso de Castillo? Yo creo que él está, mire, dicen, esto es para todo lo que están escuchando, que la rabia es la cara visible del dolor y de la impotencia. Cuando un niño llora con rabia, es porque tiene hambre y no ha sido atendido, o tiene miedo de morirse del hambre. Entonces yo creo que Castillo está como un animal acorralado, tiene miedo, tiene impotencia y se siente protegido por ese grupo que tiene, que probablemente les conviene que no decaiga, y entonces lo levantan a él permanentemente y él sale rabioso. Él se está defendiendo de la cárcel y entonces ha empezado a mover temas que realmente son reales, como el racismo. Nadie puede decir que no ha habido racismo. Antes que se conociera de todas estas cosas horribles de robos, a él ya le escribían burro, como era un animal, lo ponían como burro. Quiere decir que ya ha habido un desprecio que es el permanente. Entonces, yo creo que es todo muy complejo. Y por otra parte, creo que se viene, está como anidándose una rabia enorme que puede convertirse a la hora que atacan. La vez pasada rompieron cosas en el centro de Lima, pero a la hora que hay gente que baja llena de ira, no se va a ir contra el Congreso su ira solamente, sino va a tener la rabia ancestral que tenemos. Entonces es muy peligroso porque me parece que algo se está incubando, señor Rondinel. Ahora, pero Castillo en ese espacio se va a provincias donde parece que se siente más cómodo, a plazas, a hacer mítines, y le deja la rabia más fuerte en Palacio, en conferencias o reuniones, a Aníbal Torres. ¿Qué papel juega él, en su opinión, al lado de Castillo? Porque renunció y no renunció. ¿Quién? ¿Torres? Aníbal Torres, sí. Sí, yo creo que Castillo siente que Aníbal es como un padre protector. Y entonces ya no se preocupa de muchos disparates que habla Torres. Y Torres se siente fuerte porque percibe que el Congreso está debilitado y dividido y que por el sueldo que tienen jamás lo van a dejar. Entonces estaban en un empate y por lo tanto paralizado. Se atacan, pero ahí siguen el Congreso y Castillo. Pero ahora me parece que Castillo y Torres han empezado a atacar más y a hacer ejercicio de mostrar su fuerza. Y entonces yo creo que quieren asustar al Congreso y el Congreso solo está no saca leyes importantes. Imagínese poner a Luna en el presupuesto. Luna está acusado de un montón de delitos. Lo ponen el gato de despensero. Entonces el Congreso está muy mal. Los únicos que se mantienen fuertes, unidos, es
los de Fuerza Popular, que en mi opinión Keiko es más altanera que su padre, entonces los tiene también aterrorizados y asustados, porque los liquida. Entonces, yo creo que por ahí es que ellos están maniobrando y manejando el Congreso, por lo menos en lo que pueden. No sacan la cara para gritar vacante, pero sí para poner a la gente que quieren pero hasta ahí nomás. No les veo que vayan a actuar, porque no tienen mayorías. No tienen mayorías, no tienen, mejor dicho, firmas. Claro, así es que Castillo por ese lado se siente más tranquilo. Él no va a renunciar, porque renunciar significa ponerse ante la justicia, que es lo que más le preocupa, el tema de que lo persigan, claro, la justicia, y terminar en la cárcel. El Congreso no quiere renunciar a un sueldo, no quiere renunciar a los lobbies que hay detrás de cada curul y lo que reciben. Y sus empresas, porque o están allí para escapar de la cárcel, señor Rondinel, o para hacer sus negocios. A ellos no les interesa el Perú. Y a mí me parece que no hay nada que sea malo total. Entonces, algo de bueno es que toda esta podredumbre del Congreso y del Ejecutivo ha salido afuera. Y como somos un país concreto, cuando usted antes hablaba de la palabra corrupción, como somos concretos, nos entendemos. Cuando, por ejemplo, ¿por qué Castañeda era una persona que se sabía que robaba y lo seguían votando? Porque la palabra corrupción para una gran cantidad de la gente de pueblo no hace símbolo. Entonces corrupción no es nada, es una palabra abstracta. Son como los niños que cuando usted le dice, por ejemplo, ¿qué es esto? Un celular, lo escondo. ¿Dónde está el celular? No hay. Entonces mucha gente, por falta de educación, por descuido, no han desarrollado. Entonces la palabra corrupción entra y sale. Pero ahora sí se ha visto corrupción con los $20,000. Y entonces, así como fue con los cuellos blancos, esto tiene que haber removido. Pero la gente está tan ocupada que no se sabe cuándo eso va a madurar. Cuándo va a haber una explosión de la gente. Pero algo se está mirando. Y estamos, digamos, ya en esa etapa que es una olla a presión, es decir, que ya está, que no sabemos en qué momento va a botar ese chorro fuerte, pero ya hay olla a presión. Falta un líder, falta un líder, pero el líder tiene que salir del pueblo, tiene que faltar un líder lúcido. A mí me ha gustado mucho esa chica Paliza y me gustó su porte, etcétera. Tienen que haber muchas como esa joven. Los jóvenes lúcidos son los que tienen que salir. Sí, es un mensaje que siempre damos acá por el tema de que son ellos los que se están jugando el futuro en este momento. Si es que seguimos en esta situación año tras año, son menos oportunidades para ellos. Claro. Para construir una sociedad mejor, donde tengan más oportunidades. Y permítame en la parte final, doctora, preguntarle por el rol de la prensa que ha jugado no solamente en la segunda vuelta, en el ánimo golpista, el actual, el rol de la prensa. Por ejemplo, a la fiscal de la Nación ni con el pétalo de una rosa, pese a que ha tomado decisiones que son bien complicadas y los medios masivos casi no tocan el tema. Se ha tocado en redes, el gobierno lo ha puesto sobre la mesa. Por ahí algunos, como el señor Chincha, lo tocan, pero después no se está profundizando algunos temas que no le son favorables a los dueños de medios. ¿Cómo ve ese papel? Señor Rondinel, tenemos que aprender que no somos, y esto es para todos, no somos una grabadora para que entre a nuestra cabeza y la repita. Yo tengo que analizar, y todos tenemos esa capacidad, sino que tenemos que ir desarrollándola. Entonces, sale solo el pensamiento. Todos tenemos la capacidad de pensar, analizar, todos. ¿Por qué razón los medios añañan a la señora? Porque ella va a atacar a Castillo, va a seguir. Y a ellos les conviene para que caiga Castillo y retomen el poder. Entonces todo tiene una lógica.
acá nada es gratis, no existe casualidad. Todo el mundo está poniéndose en su trinchera. Esta es una etapa donde todos están en su trinchera. Y antes, yo escuchaba que la gente decía, ay, no, Castillo. Ahora la gente que dice, si se va, Castillo puede ser ladrón, Ajá. pero si se va, ¿quién entra? Claro, por eso la gente no se moviliza porque no tiene la, digamos, la certeza de que si sale uno, se van a ir también los otros que quieren quedarse. Claro, La gente dice, Castillo no, ha sido una excepción, que Ajá. un serrano, Ajá. un cholo como nosotros entre. Y lógicamente eso no van a querer la gente blanca, por decir. No van a querer. ¿Sabe cómo nos llaman a nosotros? A mí, marrones. Somos marrones. Somos color puerta. ¿Qué cosa? Tenemos que recuperar nuestra dignidad. Nosotros Sí. somos dueños de este país. Son términos utilizados por ellos. Sí, por nosotros marrones. Y esto es que yo tengo ciertos estudios, pero imagínense una gente humilde, no puede ser Marrones, eso. puertas, serranos, coneros, etcétera. Claro, claro. Por eso es que me da cólera, me da mucha rabia que personas como nosotros estén en el Congreso totalmente alienados, como la Barbarán, como la Moyano, como si defienden intereses que no les pertenecen y de gente que los desprecia. Pero les Eso son es útiles. inaudito. En el momento les son útiles. Claro, ellos no se dan cuenta que son peones, no se dan cuenta, creen que los aprecian, no, son peones. Uno tiene que saber dónde estoy. A mí me indigna Castillo, pero en este momento, como peor es que entre, peor, porque ahora por lo menos está controlado, peor es que entre pues uno como Montoya, porque también los militares creen que no sé quién les ha engañado, que ellos pueden ordenar un país, porque ordenan el cuartel. Es terrible, porque además son ignorantes. Yo he conocido militares como el general Marín, como el almirante de Lepiane, gente con cultura, pero por lo general son profesionales, pero ser profesional no es lo mismo que ser cultura. Cuando yo los escucho hablar, hablan en 2x2, 4, así, rígidos. Esto se hace así, esto se hace así, y creen que el orden es lo principal. No, lo principal es la justicia. Yo no quiero un país ordenado, pero donde siga perpetuándose el dolor, el maltrato, ¿no? Doctora, le agradezco los minutos a Radio 1. Muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Espero que esté muy bien y nosotros de acá le mandamos un abrazo. Gracias, y lo único decir a su gente que estemos orgullosos de lo que somos. Cuando yo pienso que he subido más escalones que la gente que nació en cuna de oro, me siento una chola mucho más valiosa. Y así tenemos que sentirnos. Y quería decirles también que todos los días a la 1:00 p.m. salgo en el Facebook Clínica de las Emociones y que tenemos una escuela para los psicólogos, para que aprendan el método que utilizamos y estamos a su disposición. A la 1:00 p.m, Clínica de las Emociones. A la 1:00 p.m, Clínica de las Emociones. En el Face. Tenemos terapias grupales porque es importante deshacernos de los traumas porque ocupan un sitio en el alma y no nos dejan pensar. Gracias, doctora, por Muy estar bien. con nosotros. Muy bien. Señor Rondinela, usted que es un patriota verdadero. Gracias, muchas gracias. Un abrazo.